Hola Imelda, hola Patricia, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes a buenas todos. tardes. Buenas tardes. ¿Puestas y dispuestas para continuar hoy Así es. nuestro sexto día de ejercicios? Hoy y estos 3 días vamos a ver el pecado, algo que El nos, tema. algo que nosotros pues somos abstemios de esa situación, ¿verdad? Es lo que vamos a ver esta tarde, primeramente Dios, y a nuestra posición de oración hoy es con los brazos extendidos en forma de cruz, como si estuviéramos crucificados. Son formas para acercarnos más al Señor nuestro Dios. Y pues aunque para algunas personas hoy es día de descanso, acuérdense que en las cosas de Dios no hay descanso. Siempre que hay descanso en las cosas de Dios, las personas como que se les acaban las pilas. A mí por eso no me gusta vacaciones ni nada. Decía mi mamá que descansara al panteón y creo que tiene razón. En las cosas de Dios, yo sé que somos seres humanos que necesitamos un ratito de relajarnos, de salir de lo que hacemos diario, pero en las cosas de Dios no nos podemos apartar de Dios. Yo, aunque esté de vacaciones, nunca dejo de ir a misa, de comulgar, donde ande, porque las cosas de Dios son para todos los días. Y es como cuando las personas están enamoradas las que son casadas se dan vacaciones de sus esposos, de su familia. Si es así, pásenme la receta. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es primeramente el pecado de los demás. Acuérdense, la mayoría de las personas somos buenos para ver el pecado del otro. Ah, siempre vemos más la falla del otro que la nuestra. Por eso en el Evangelio de San Mateo dice nuestro Señor, ¿cómo le dices a tu hermano, déjate saco la paja que tienes en tu ojo mientras tú no te quitas primero la viga que tienes en el tuyo? Y San Ignacio nos lleva a esta meditación contemplación para que vean que es más fácil ver el pecado de los demás que el nuestro. Es lo que vamos a ver hoy y pues vamos a agradecerle a Dios que nos da la vida, vamos a agradecerle a Dios que rápido se van los días. Fíjense, ya sexto día, como les decía al principio de nuestros ejercicios, y espero que les vaya sirviendo para su vida espiritual. Tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual y estos ejercicios han sido para eso, para ir trabajando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior. Entonces, empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, por la bondad que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre bueno, que nos ayudes a comprender que cuando vemos el pecado del otro es para no ver los nuestros. Te pedimos, Padre, que no veamos la paja que tiene nuestro hermano en su ojo y podamos sacar la viga que tenemos en el nuestro para seguir este camino de amor, este camino de santidad que tú nos muestras día a día a través de tu Hijo Jesucristo. Y danos la fuerza del Espíritu Santo para comprender y vivir lo que hoy nos quiere revelar. Todo esto, Padre del amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Y como les decía, aquí tienen la posición de hoy. La actitud orante es con los brazos en cruz. Actitud orante con los brazos en cruz, con las manos y brazos abiertos a semejanza de la cruz. Con gran clamor y lágrimas fue escuchado por su reverencial temor, dice en Hebreos 5:7. Señor Dios de mi salvación, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Todo el día te estoy invocando, Señor, tendiendo las manos hacia ti. Dice el Salmo 87, versículos del 2 al 10. Podemos elevar nuestros brazos unidos a todos los hombres y mujeres del mundo. Esa es la actitud de oración. Ya acuérdense, ya tenemos 6 actitudes de oración. Ahorita estaba queriendo acordarme de todas, pero no sé si se me borró la memoria o ando medio atarantado. No sé cuál de las dos cosas será, pero recuerdo que la primera era con la cabeza hacia abajo ante Dios nuestro Señor. La segunda era postrados ante la divina presencia de nuestro Señor Jesús, a rostro en tierra. La tercera posición que hemos visto es la de ponernos de rodillas ante nuestro Creador. La cuarta era alabar al Señor con nuestros brazos. La quinta es alabar al Señor con nuestras manos. Y esta sexta posición es con los brazos extendidos, con las palmas hacia arriba en forma de cruz. Ahí tienen 6 formas ya de oración. Espero en Dios que les haya ido muy bien y hayan tenido tiempo de ver sus apegos. Es bueno darnos cuenta de nuestros apegos y acordarnos que nadie se acuerda siendo un diablo y amanece un santo. Acuérdense, todo es poco a poco. Y lo bueno de darnos cuenta de nuestros apegos es saber en qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar en las cosas en las cosas que vamos viendo cada día. Así que vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos guarde con su amor, y le pedimos a nuestro Señor esta tarde que nos ayude sí, a descubrir los defectos de los demás, pero que cuando veamos los defectos de los demás, acordémonos que lo que nos choca, nos checa, como dice el dicho. Y para esto vamos a ver el segundo libro de Samuel. Vamos a empezar con Imelda. A Imelda no se crean. Primero es Margarita. Margarita le tocó el segundo libro de Samuel, versículos del 11 capítulo 11, versículos del 1 al 9. ¿Nos puedes ayudar, Margarita, por favor? Sí, sí. Gracias. Al año siguiente, en la época en que los reyes acostumbran ir a la guerra, David envió a guerrear a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Estos masacraron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. En cuanto a David, se quedó en Jerusalén. Un día por la tarde, David se levantó de su cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde lo alto de la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Mandó investigar quién era aquella mujer y le dijeron: ¿no es Betsabé, la hija de Alián, mujer de Urías, elitita? David mandó a buscarla. Ella llegó y David se acostó con Betsabé cuando ella acababa de purificarse de su regla. Betsabé regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y mandó a decir a David: estoy embarazada. David mandó decir a Joab: envíame a Elitita Urías. Joab envió entonces a Urías a David. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después dijo a Urías: baja a tu casa y lávate los pies.
Urías salió del palacio real y David envió un regalo a su casa. Pero Urías durmió junto a la puerta del palacio real en compañía de los servidores de su señor y no bajó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Miren, el pecado es, caemos en pecado cuando no tenemos nada que hacer. Por eso nosotros tenemos ese dicho de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entre más estamos en acción, menos tenemos chance de pecar. Vean al rey David. El rey David debería de haber andado con su equipo conquistando ese reino y se queda en su casa y pues entre más descansamos, más chance tenemos de pecar, aunque ustedes no crean. Y lo que nos invita nuestra sociedad en la actualidad es, hoy es día de descanso, pásatela bien, pásatela a gusto, relájate. Pero en ese relajarnos podemos caer en muchas tentaciones. Y por eso le preguntan a nuestro Señor Jesús que por qué curaba a los enfermos en sábado. Y en el Evangelio de San Lucas, nuestro Señor dice, yo solo hago lo que veo de mi Padre y mi Padre trabaja todos los días. Vamos ahora a continuar la lectura con Imelda. A Imelda le tocó del 10 al 17, ahí mismo de segunda de Samuel. Imelda, ¿nos Sí, puedes ayudar, por favor? claro que sí. Gracias. Lectura del segundo libro de Samuel. Le dijeron a David, Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche. Se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias. De nada. Gracias, Imelda. ¿Se fijan? Adiós. Este Urías sabe lo que le corresponde hacer en la vida. Y él por eso no baja con su esposa, porque todo su ejército está luchando, está peleando y es solidario. Él no dijo, él sí entendía lo que era una familia. Y por eso al comprender esto, David dijo, bueno, ya la regué, pues ni modo, me lo voy a escabechar. Y lo manda a matar él. El rey David lo manda a matar. Por eso manda esas instrucciones. Aunque después se arrepintió, ahí quedó en la Sagrada Escritura esa mancha del rey David, a pesar de que el rey David es el rey por antonomasia del pueblo judío y nuestro Señor es descendiente del rey David. Ahí queda eso para que comprendamos. El autor sagrado nos quiere decir que tengamos cuidado con los descansos, que tengamos cuidado a la hora de relajarnos, a la hora de olvidarnos lo que nos corresponde cada día, y cada día tenemos que evitar el pecado. Todos los días tenemos que evitar el pecado.
porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Luego tenemos a Miriam con segunda de Samuel 11, 18 al 24. ¿Nos ayudas, Miriam, por favor? Sí, claro. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Joab envió un informe detallado del combate y ordenó al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey cómo fue la batalla, si él se enoja y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No fue una mujer la que mató a Abimelech, hijo de Jerubal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Entonces tú dirás, también murió tu servidor Urías, el heteo. Partió el mensajero y a su llegada comunicó a David todo lo que Joab le había ordenado. David se enojó y le reprochó al mensajero tal como lo había previsto Joab. El mensajero le respondió: aquellos hombres nos atacaron por sorpresa, efectuando una salida a campo abierto, pero nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Fue entonces cuando sus arqueros nos dispararon desde lo alto de la muralla. Algunos de los guardias del rey murieron, y entre ellos Urías, el heteo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí con eso, David quiere lavarse las manos de la pérdida de esa batalla, de la pérdida de esa guerra. Y el que le contesta la carta le dice, lo hicimos porque tú nos dijiste, pero se murió el hitita al que tú querías desaparecer, porque David se queda con la mujer de Urías y ya luego tiene un hijo y se muere el hijo, y David se arrepiente de ese pecado tan grande que hizo y se queda ya como esposo oficial de Betsabé, y de Betsabé luego tiene a su hijo Salomón, que es el heredero del reino. Para que vean que a pesar de que se equivocó el rey David, luego se arrepiente. En la vida todos los seres humanos fallamos. Cuando el autor sagrado en el segundo libro del Génesis dice que Dios agarró barro y insufló sobre el hombre, nos está diciendo que nos equivocamos, pero tenemos que tener ese cuidado. San Ignacio nos enseña cómo vencer el pecado. El pecado se vence cuando estamos en acción siempre, cuando estamos en acción hacia el otro. Por eso San Ignacio de Loyola tiene ese malle ignaciano. Todo para mayor gloria de Dios, salvación de los hombres. Todo para mayor gloria de Dios. Siempre tenemos que estar trabajando. Vamos a ver 3 diapositivas. Vamos a pedirle, por favor, a Margarita si nos ayuda con estas 3 diapositivas, Margarita. Sí, el amor de Dios ante el mal del mundo y de mí mismo. Frente al proyecto del amor de Dios que hemos visto en el principio y fundamento, se presenta con horrible insistencia el problema del mal, de la injusticia institucionalizada, del sufrimiento del inocente. No podemos evadirnos de esta dura realidad. Hay que enfrentarla desde la fe con todas sus consecuencias, pues arruina la felicidad a la que todos estamos llamados por Dios. El problema del mal es un misterio que podremos conocer cada vez más, pero nunca llegaremos en esta vida a descifrarlo del todo. En esta primera etapa de los ejercicios buscamos profundizar en la realidad del mal en los demás, en la sociedad y en mí mismo. Para ello es imprescindible aprender a mirarlo desde Dios y no desde nuestro propio orgullo. Porque si no nos vamos a hacer como el publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan que dice,
Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque yo sí cumplo los mandamientos y no soy como ese que está ahí tirado, publicano, pecador. Tenemos que ver las cosas como Dios. Para Dios todos somos sus hijos, los que cumplen su voluntad y los que no la cumplen son sus hijos. Y a todos el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero el orgullo a veces a muchas personas que estamos arrimados a Dios, a veces vemos a los demás por encima del hombro. Y no todos fallamos. Todos tenemos que ver las fallas de los demás desde nuestras propias fallas y nos damos cuenta que nosotros también nos equivocamos. No igual que los que matan, que los que roban, pero todos le fallamos a Dios. Y decía el padre José Larios, que me guió muchos años, él me decía, acuérdate, Guillermo, para robar es lo mismo robarse un peso que 1,000,000 de pesos. Es pecado, es robar. Dice, nomás que lo minimizamos. Y entonces, por eso cuando nosotros veamos a la caída de alguien, veamos cuántas veces hemos caído y cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros. Adelante, Margarita, por favor. Existen sufrimientos inevitables, ya que son provocados por nuestra pequeñez y fragilidad. Pero hay también muchísimos sufrimientos que pueden ser evitados, y Dios así lo quiere. En estas meditaciones de ningún modo se debe buscar sentir miedo, ni menos aún desesperación. Un cristiano no queda abrumado ni aplastado por la conciencia del mal en su vida. No puede fomentar un complejo de culpa. Lo que sí buscamos es sentir vergüenza, tristeza y dolor al ver que los males evitables, o sea, los pecados, ofenden al amor de Dios y nos acarrean desastres a todos. El objetivo de esta etapa es reconocer el mal en todas sus dimensiones y consecuencias personales y sociales, y a pesar de ello, proclamar el perdón y el amor de Dios. Tenemos que llegar a sentirnos pecadores, pero perdonados, queridos y amados por Dios. Se trata de entonar un cántico al amor divino que se revela justamente a partir de nuestra propia miseria. Buscamos proclamar el poder del amor que vence al mal. Dice el evangelista San Juan 3:16-17, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cuando nosotros nos sentimos perdonados de nuestra fragilidad, de los pecados que hacemos, empezamos a pecar cada día menos, porque Dios es un Dios clemente y compasivo. ¿Cómo agradecerle al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el salmista, levantaré el cáliz de la salvación e invocaré tu nombre, Señor. Esto es que a pesar de mi debilidad, Señor, sé que me amas. Y para eso me diste a tu Hijo Jesucristo como ejemplo para evitar el pecado. ¿Y cómo evitar el pecado? Conociéndonos cada uno de nosotros, sabiendo nuestras debilidades, sabiendo nuestros apegos. Por eso fue el viernes, los apegos. A ver, aquí estoy yo apegado. Y entonces ir trabajando en esos apegos. Adelante, Margarita, por favor. Dios aborrece el pecado en cuanto le impiden sus designios, pero ama locamente al pecador. El fruto de esta etapa se puede concretar en conocimiento y aborrecimiento de la malicia del pecado, en la experiencia de ser pecador perdonado y en la gracia de vivenciar el cariño y la misericordia del Padre. Dios es siempre mayor, infinitamente perdonador y regenerador. Para poder realizar estas meditaciones hay que realizar un esfuerzo serio, pues el tema así lo exige. Son temas difíciles, pero imprescindibles, para poder cimentar con firmeza
el edificio que pretendemos construir. No podemos levantar en el aire nada estable, sino con fuertes cimientos hundidos en la dura realidad. Hay que esforzarse en mirar nuestros pecados no desde nuestro orgullo, sino desde Dios. El centro de estas meditaciones no es mi pecado, sino la misericordia de Dios. Gracias, Margarita. Acuérdense, Dios nos ama. De ahí partimos. Dios nos ama con un amor de tanta locura que entregó a su único hijo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. De que nos vamos a equivocar, porque como dice el dicho, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y esto no es para justificar nuestro pecado, sino para evitarlo. Y cuando tú y yo sabemos nuestros apegos, sabemos nuestras debilidades, ya sabemos por qué caminos no andar. Cuando nosotros sabemos nuestros apegos, que soy muy apegado a X cosa, pues no me voy a poner en el tentadero. Y entonces evito el pecado por la gracia de Dios y dejar que Dios siempre actúe. Acuérdate, tú y yo, por nosotros mismos no podemos evitar el pecado, pero para eso nuestro Señor Jesús nos dejó su gracia. Para esto nuestro Señor Jesús nos dejó el sacramento de la confesión. Para esto el Señor Jesús nos dejó el sacramento de la caridad hacia el otro. Para esto nuestro Señor Jesús nos dejó su bendita palabra. Y entonces ahí tenemos esta mesita con la que nos podemos ayudar para evitar el pecado en nuestra vida. ¿Sale? La gracia del Señor, los sacramentos, la caridad y su bendita palabra. Y entonces cada día vamos a pecar menos. Y aquí lo importante es que ojalá que duremos un año sin pecar, como nos lo ofrece nuestra Santa Madre Iglesia. Te has de confesar cuando menos una vez al año. ¿Por qué? Porque en las primeras comunidades cristianas la gente evitaba el pecar, mejor se dedicaba a hacer el bien. Las penitencias, las primeras penitencias que hubo en la iglesia era de que te ibas 3, 4 meses al desierto tú solo para evitar el pecado. O te ponían unas penitencias muy duras, no como ahora que nos dicen, pues un Padre Nuestro, un credo, haz una obra de misericordia, ¿no? Te vas un mes y vas a estar en retiro hasta que evites ese pecado, tómala. Pues ahora porque vamos viviendo muy laxamente los seres humanos, porque no comprendemos que dañamos lo que más ama a Dios, que es a nosotros mismos con nuestro pecado. Margarita, por favor. San Ignacio insiste en que este periodo de oración que comenzamos es un tiempo muy importante en el que es necesario conseguir la gracia y el fruto de sentir que soy pecador perdonado. Esto quiere decir que de verdad soy pecador. Con esta gracia caeré en la cuenta que muchas veces pongo excusas para no reconocer mi pecado. Por ejemplo, pienso o digo, me engañaron, no sabía, soy muy débil. Otros son los que tienen la culpa, no soy yo el culpable. Pero la gran verdad no es que soy solamente pecador, sino que soy pecador perdonado. Y tener experiencia de esto, es decir, aceptarlo y vivirlo. Insistimos en que se trata de una gracia que Dios da. Sin esta gracia no reconozco esto con facilidad, sino que me excuso o creo que compro el perdón con mis buenas acciones. Reconocer estas dos cosas no es fácil y por eso San Ignacio dice que no se consigue por simple esfuerzo personal, sino que es Dios quien nos los puede conceder. Gracias, Margarita. Miren, lo primero es reconocer cuando nosotros llegamos al confesionario y ya no confesamos las faltas de los otros,
Fíjese, padre, que soy bien enojona porque mis hijos me desesperan. Fíjese, padre, que cometí esto porque mi esposo, mi esposa, la comadre, la vecina. No, vamos madurando cuando llegamos y decimos, padre, acuso que soy soberbio, que por más que lucho por vencer mi soberbia, siempre me doy cuenta que actúo con soberbia en mi vida. Es muy diferente a echarle la culpa a los demás y saber que Dios nos comprende. Por eso nuestro Señor, hablando en el pecado, dice nuestro Señor, le dice a las personas que acusan a la mujer pecadora en el Evangelio de Juan, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos los seres somos frágiles, todos los seres humanos somos frágiles, pero Dios ya nos perdonó a través de su Hijo Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Y pues reconocer que nos equivocamos, ir al confesionario y volver a trabajar y ir quitando los pecados poco a poco. Acuérdense, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Primero hay que trabajar con los pecados recurrentes más fáciles. ¿Sale? Cada uno de nosotros, a ver, mi pecado es, mi pecado es este, pues voy a trabajar en este, que está más facilito, poco a poquito. Yo les digo de un pecado que trabajé mucho tiempo, es el decir malas palabras, maldiciones. Y el señor cura David Cortés, él me ayudó a quitar este pecado de mi vida y gracias a Dios, rara vez yo digo una mala palabra. O cuando la digo bien dicha. Por ejemplo, yo llegaba y me confesaba con él, me decía, padre, me acuso de que dije malas palabras y como a la cuarta, quinta vez que me confesé de eso, me dijo, a ver, Guillermo, ¿cuántas veces dijiste malas palabras? ¿Cuántas veces maldijiste? Y yo me quedé así y ella me dijo, a la próxima vez que te vengas a confesar, nos confesaba cada 15 días. Dice, vas a apuntar todas las malas palabras que dijiste y ahí me tienen. Y ya fui y me dijo, bueno, te voy a dar la solución. La próxima vez tienes que quitar 10, 20 y así se fue llevando. Hasta que por gracia de Dios quité ese pecado de mi vida, que era un pecado recurrente. Es ir trabajando en cada uno de nuestros pecados. Y saber que ese pecado no lo dejé yo porque sea bueno, sino porque Dios en su infinita misericordia me dio las herramientas y me dio su gracia para quitarlo. Todo se puede, ¿sale? Bueno. Maestro, una pregunta, soy Lourdes. Adelante, Lourdes. Bueno, ahí cuando ya como que la persona se acostumbra ¿cómo explicarme? Como al pecado y ya como que lo ve normal a hacer cosas que a veces uno cree o que son malas, ¿verdad? Ahí, ¿qué se puede hacer? Ahí, Lourdes, es ver la cruz de Cristo y saber que Jesús nuestro Señor pagó por todos mis pecados, pero que yo tengo que trabajar en ellos. Okay. Y por eso era el trabajo de los apegos. Ajá. Y entonces uno irse dando cuenta y pedirle al Señor su gracia, Lourdes, a buscar ayuda. Acuérdense, una ayuda espiritual de personas que están más aventajadas que nosotros en este camino. Okay. ¿Sale? O sea, puede ser un sacerdote, puede ser un laico que te guíe. Yo tengo 2 sacerdotes que me guían y mi maestro Juan 3. Y ahorita tengo mucho que no hablo con una religiosa, pero también con ella me comunico cuando hay algo que quiero quitar de mi vida y ellos me van orientando. Ajá, okay. Es bueno tener una ayuda espiritual, Lourdes. Bueno. Todas, ¿sale? Sí. Gracias, Lourdes. Vamos a ver la universalidad y malicia del pecado. ¿Nos ayudas, Patricia, por favor? Antes de empezar la cita bíblica, ¿sale? Sí, claro, con gusto. Gracias. Universalidad y malicia del pecado.
Con demasiada frecuencia, la consideración del pecado se ha hecho excesivamente individualista y restringida. No es esta la visión bíblica y tampoco es la ignaciana. Considera sus propios pecados, la presencia del mal en su vida debe caer en la cuenta y tener experiencia de esa realidad más general del mal en el mundo. Presencia del mal anterior a cualquier decisión humana que le puede condicionar y que desde luego siempre le influye. Realidad del pecado que afecta a toda humanidad y en la cual cada hombre es y debe sentirse así corresponsable. Incluso antes de cualquier decisión individual, la vivencia de esta corresponsabilidad social en el pecado podrá llevar a una conversión que nos haga más solidarios en el bien. Además, la visión de esta realidad del pecado tan universal y con raíces tan profundas en el hombre hace experimentar con más urgencia la ineludible necesidad de un Salvador. Al mismo tiempo, ayudará a captar la magnitud y grandeza de la salvación que Él ofrece. Gracias. Rafael Bosignes. Gracias, Patricia. Miren, lo primero es cómo nuestro Señor Jesús, siendo verdadero Dios, pero también verdadero hombre, venció el pecado. Lo tenemos en las tentaciones en el Evangelio. Evangelio de Marcos 1, 9, 11, Evangelio de Mateo capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer esto en nuestra vida? ¿Sale? ¿Cómo vencer esto en nuestra vida? Como Jesús, desde la Sagrada Escritura, desde la palabra de Dios, desde no querer, de no querer fallarle al Señor. Y para esto tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Acuérdense, ¿qué haría Jesús? A cada una de ustedes, de los apegos que tenemos, ¿qué haría Jesús para quitar ciertos apegos? Que tengo apego a la comida, que tengo apego a mi familia. ¿Qué haría Jesús? Y nosotros, por ejemplo, de la familia, nos vamos a la palabra de Dios y dice nuestro Señor, el que ame a su padre, a su madre, a su hijo, más que a mí, no es digno de mí. Canijo, ¿cómo está eso? Es que me tienes que amar a mí primero para que ames verdaderamente a tu familia. Y saber que tu familia es un préstamo, que no son tuyos. Es un préstamo que te estoy haciendo para que pases por esta vida no solo, sino que vivas esta realidad acompañado. Ok, Señor. Entonces, esa es la universalidad y malicia del pecado. Todos lo hacen. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto te acaba y chin chin el que se raje. Y cada día nos va vendiendo más esto la sociedad y nos lo vamos creyendo. Que es tu cuerpo, que tú sabrás qué haces con él. Pero ¿qué crees? No es tu cuerpo, es un cuerpo que Dios te prestó para que llegues a la eternidad. Bueno, vamos otra vez con Patricia. Patricia, por favor, ¿nos ayudas? Claro, maestro. El pecado de los demás. En este primer ejercicio, quiere San Ignacio que caigamos a la cuenta de que es el pecado fuera de mí. Los pecados de los demás son egoísmo, abusos, etc. Los vemos con facilidad y aún los exageramos, pero a los nuestros siempre los quitamos. Importancia, incluso los negamos. Por eso no empieza por los pecados propios, solo así caeré a la cuenta de qué es el pecado, cuando no se trata del mío. Para entender lo que pretende San Ignacio en este primer paso, medita 2 de Samuel del 1 al 12. Natán directamente hubiese echado en cara a David lo que hizo. Seguramente se hubiera negado a reconocer su pecado, pero el profeta le contó el abuso de otra persona. Así pudo reconocer David que lo de él, cuento, casi no tenía importancia al lado de lo que él había hecho. Abusar de una mujer y matar a su marido. Esto es lo que pretende esta primera meditación, que viendo lo que es el pecado en los demás,
me resulta imposible quitarle la importancia y que tenga que reconocer que realmente me hace daño a mí y a los demás. Y eso le duele a Dios. Gracias. No sé si esté Rebeca. A Rebeca le tocó 2 de Samuel 12 del 1 al 16. Y si no está Rebeca, ¿alguna de ustedes quiere leer 2 de Samuel 12 del 1 al 16, por favor? No está Rebeca. Ya vi que no está conectada. La que guste. ¿Quieres que lo leo? Sí, por favor. Sí. Sí, Lupita, gracias. 12 del 1 al qué? Al 16, por favor. Muy bien. Habla, Señor, Que tu que siervo tu escuche. siervo escucha. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Yahvé, Natán reprocha a David. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una oveja que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él, a sus hijos y a sus hijos. Como comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la familia de tu Señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder. Maestro, ¿hasta cuál? ¿Qué versículo? ¿Capítulo? Hasta el 16, Lupita, por favor. Perfecto. Poder de Israel, por si fuera poco, te daré más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el eteo, sino que además le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado por la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé, haré que tu desgracia parta de tu misma casa. Tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Tú hiciste esto sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que te digo a la vista de todo Israel y en plena luz de día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé, por su parte, perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Yahvé en este asunto, el hijo que te nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Yahvé hizo
que enfermara gravemente el niño que la mujer de Urías había dado a luz y tuvo muy mal. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente y cuando volvía a su casa se acostaba en el suelo. Los ancianos de su corte iban a rogarle que se levantara de ahí, pero él no les hacía caso y se negaba a comer con ellos. Cuando el Gracias, niño Lupita. murió, ¿sí? Sí, hasta ahí. Gracias, Lupita. Perdón. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Se fijan que para David es muy fácil juzgar el pecado de otro y era su propio pecado. Cuando Natán se lo plantea desde otro ángulo, él dice, órale, hay que ponerle en la torre a ese pecador y hay que cobrarle 4 veces esa ovejita que se aprovechó. Pero ya cuando Natán le dice, ah, caray, tienes razón, y se arrepiente. Y ver, por eso San Ignacio nos invita a que veamos el pecado de otro, pero no para juzgarlo, sino para que aprendamos a descubrir nuestro propio pecado. Vamos a continuar aquí la lectura. Patricia, ¿nos ayudas con otra diapositiva, por favor? Esta, Claro. Todos vemos a nuestro alrededor personas que han destrozado su vida o la de los demás con su manera de ser y su comportamiento. Cuando vemos que alguien abusa o hace daño a los demás, decimos, debería darle vergüenza, pero nosotros vemos con claridad lo que es vergüenza, pero no es tan fácil que yo tenga vergüenza de mí mismo. En estas meditaciones debo pedir vergüenza y confusión de mí mismo para poder reconocer mis fallos y echarme en brazos de Dios. Por eso San Ignacio quiere que empiece meditando en 3 pecados ajenos, para que con David consiga un conocimiento profundo de lo que es el pecado y los males que acarrea. Acuérdense, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, que el salario del pecado es la muerte. Nosotros no lo entendemos porque lo vemos muy por encimita, muy superficialmente el pecado. Pero con el pecado ofendemos a Dios, porque acuérdense que ustedes y yo somos imagen y semejanza de Dios y tenemos que trabajar en nuestras debilidades. A muchas personas vamos cada cierto periodo que nos confesamos y volvemos a confesar lo mismo. Y nos hacemos como una vez me dijo mi padre espiritual, el padre Poncho, dice, Guillermo, mucha gente llega y me dice, soy el mismo con los mismos. Dice, porque no trabajan en sus debilidades, porque no trabajan en sus apegos. Porque dice, pues nomás voy y me confieso y ya quedo a mano. Dice, y nunca crecemos espiritualmente. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude a trabajar en nuestro propio pecado. Vamos a ver el pecado de los ángeles. ¿Nos ayudas otra vez, Patricia, por favor? Y ahorita vamos a ir a unas lecturas que tienen ahí ustedes. Sí, claro. El pecado de los ángeles. Los ángeles, a pesar de tener valores y cualidades muy superiores a las mías, espíritus puros, belleza espiritual incomparable, gran poder y sabiduría, eran tan criaturas como yo, con un creador que a quien servir. Sin embargo, algunos cayeron en pecado de soberbia, no querer aceptar a Dios tal como Él es, y pidieron radicalmente su identidad. Dejaron de ser verdad y amor para convertirse en mentira y odio. Segunda, no le entiendo. De Pedro, de 2 al 4, Juan del 8 al 4 y Apocalipsis 12 del 3 al 8. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, correcto, gracias. La raíz e inicio de todos los pecados es la soberbia. Los ángeles no tenían debilidades, ni ignorancias, ni siquiera malos deseos, como nosotros, pero se rebelaron contra Dios porque no aceptaron su proyecto de que el Hijo, en un momento histórico se hiciera hombre. Ellos conocían también la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, que no quisieron aceptar el anuncio de la encarnación. No aceptaron a un Dios tan maravillosamente cariñoso y cercano a los hombres, y por eso se rebelaron contra los planes de la Trinidad. Como
Nuestra soberbia quiere cambiar y disminuir los planes encarnacionistas de Dios. Por ¿De Dios? ejemplo, Es pregunta. ajá, por ejemplo, gracias Patricia. Por ejemplo, acuérdense, nos dice Santo Tomás de Aquino, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Y por eso muchas de nosotros decimos, ay, es que no puedo. No, no es que no puedas, es que no quieres. Es que no has tomado una determinación determinante de ser santo, una determinación determinante de actuar, de pensar y de ser como Jesús nuestro Señor. Pero todo se puede. Por eso San Pablo en la carta a los Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. A la rebelión de Luzbel, a que así se llamaba el demonio, fue porque Dios le dijo que su hijo iba a tomar carne. Se iba a hacer uno semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y ellos dijeron, yo no lo serviré. Yo no voy a servir a un ser humano. Y por eso se rebelan y por eso son expulsados del paraíso. Porque no quisieron obedecer a Dios. Vamos ahora a la primera cita sobre esto es segunda de Pedro 2 del 4 al 10 con Marisol, por favor, Marisol. ¿Nos ayudas, Marisol? Sí, gracias. Gracias. Abre, Señor, mis labios, Y mi boca boca proclamará tu proclamará alabanza. tu alabanza. Si Dios si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, antes bien los sepultó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, reservándolos para el juicio. Si tampoco perdonó a la humanidad de antaño, sino que guardando con otros 7 a Noé, predicador de justicia, envió el diluvio al mundo de los malvados. Si condenó a Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y dejándolas como escarmiento de futuros malvados, si bien libró a Lot, el justo, que sufría con la conducta de los libertinos, porque teniendo que vivir en medio de ellos, su alma de justo se sentía constantemente torturado por las iniquidades que veía y escuchaba. El Señor sabe librar a los hombres religiosos y reserva a los malvados para castigarlos en el día del juicio, especialmente a los que siguen el instinto y sus inmundos apetitos y desprecian la soberanía. Estos hombres audaces e insolentes insultan a los ángeles gloriosos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Marisol. Amén. El pecado es algo muy feo a los ojos de Dios. Y nosotros tenemos esa gracia de que Jesús viene a pagar por nuestras culpas, por nuestro pecado. Pero de todos modos tenemos un juicio y el juicio va a ser por el bien que hagamos a los demás. Y por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos 12, 20, 21, vence el mal a fuerza de bien. Ok, Señor, yo no puedo con esta debilidad. ¿Sale? La que ustedes tengan más arraigada. Y entonces yo voy a empezar a hacer una obra buena cada que cometa ese pecado. Pero una buena obra que me duela, que me cueste. ¿Sale? Y entonces vas a ver que la vas a ir quitando poco a poquito, poco a poquito. No sé, que digo malas palabras, pues cada que digo una mala palabra voy a dispararle un refresco a alguien en la calle. Y pues de repente ya dices, no, mejor me quedo callado. Y vas quitando eso. Por eso es vence el mal a fuerza de bien. Y así cada pecado que uno de nosotros tiene, así lo puede ir venciendo. Por eso después de la consagración dice, para que lleguemos a la perfección a través de la caridad. La caridad es lo que nos ayuda a evitar el mal. Vamos ahora con Ángela. A Ángela le tocó Juan 8, 41 al 44. ¿Nos ayudas, Ángela, por favor? Nomás que estás en silencio, ¿eh, Ángela?
A lo mejor nos sirve su internet de Ángela. Mientras vamos con Adriana. Adriana Elizabeth, 12 del 3 al 8 del Apocalipsis. ¿Nos ayudas, Adriana? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas, y con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, allí la alimentarán durante 1260 días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes vean, ¿sale? A que Dios nuestro Señor expulsa del paraíso a estos ángeles soberbios que le dijeron al Señor: no servia, no te serviré. Hoy pidámosle a Dios nuestro Señor que le sirvamos de verdad. Acuérdense, con el servicio acabamos nuestro pecado. Y entre más servimos a los otros, menos pecado tenemos. Vamos ahora, si nos ayuda de vuelta Patricia, con otra diapositiva. Patricia, por favor. Ahora deja nomás le cambio, porque me equivoqué ahí. Ahí está. El pecado de Adán y Eva. Se parece al de los ángeles, Génesis 3. No quieren respetar el proyecto de la felicidad de Dios para con ellos, pues piensan que es falso. Creen que deben buscar su felicidad por un camino distinto al propuesto por Dios. Darme cuenta cómo vive siempre dentro de nosotros este pecado radical de querer suplantar a Dios. Queremos ser dioses, capaces de inventar el camino de la felicidad, pero ese camino lo queremos construir a base de soberbia y poder opresor, atributos de los dioses falsos, y no como el de Dios verdadero, que es el amor, misericordia y solidaridad. Nos negamos a hacer todo y como Dios quiere que seamos. Este es el pecado, fuente y origen de todos los demás. Por eso nos deshumaniza y nos convierte en asesinos sagrados de nuestros hermanos. Caín y Abel, Génesis 4, del 1 al 16. ¿Cómo se desarrolla este primer pecado en la sociedad que vivimos? ¿Hasta qué punto los móviles de nuestra sociedad son didactos por el orgullo y el egoísmo? ¿Cómo elabora la sociedad falsas razones para despreciar y explorar a los demás débiles? ¿Cómo se desarrolla la fuente del pecado en mí? Gracias, gracias, Patricia. Voy a compartirles Génesis 3 del 1 al 7. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo se les ha dicho Dios que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. No es lo que propone, sino cómo lo propone. El demonio es el ser más astuto que hay.
y él nos conoce nuestras debilidades. Por eso tú y yo también tenemos que conocer nuestras debilidades, porque el demonio siempre va a buscar la forma de decirnos, mira, esto que haces no está tan mal, todos lo hacen. Y más si conoce nuestras debilidades, dice, por aquí, por este lado le ataco a este ser humano. Y acuérdense que el demonio tiene una tentación para una persona de 8 años hasta una persona de 120 años, para separarnos del amor de Dios. Adelante, Patricia, por favor, Génesis 4 del 1 al 8, por favor. Claro. Caín y Abel. Perdón. Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio luz a Caín. En esta oportunidad dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo la ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Y a Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó a Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y como estaban en el campo, Caín lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Patricia. Acuérdense, primero es el pecado de la soberbia y luego el pecado va creciendo. Ustedes cuando se confiesan, yo sé que ustedes no son soberbias, ¿sale, mujeres? Yo sé que ustedes no son soberbios, hombres de Dios, pero el primer pecado que siempre yo confieso desde que tengo padre espiritual es mi soberbia. Y lucho y trato de dejar mi soberbia, pero va disminuyendo, pero todavía no la puedo quitar completamente. Porque para quitar mi soberbia tengo que aprender de Jesús a ser humilde, sencillo, servicial, siempre estar pensando en el otro. Acuérdense, la raíz de todos los pecados es la soberbia, el querer decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Es que tengo ganas de esto, entonces no está mal. Es que necesito esto, entonces no está mal. Se fijan, desde nuestra soberbia vamos tomando la decisión de nosotros ser nuestros propios dioses. Y mi papá me enseñó que el que obedece no se equivoca. Y en la medida que aprendemos a obedecer a Dios sobre todas las cosas, amarlo sobre todas las cosas, empezamos a evitar el pecado en nuestra vida. Vamos con Almadelia, que a Almadelia le tocó Mateo 25, 31 al 40. ¿Nos ayudas, Almadelia, por favor, tu lectura? Sí, Gracias. del Santo Evangelio según San Mateo, el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá,
En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Ahí está la clave, cómo vencer nuestro pecado. Hacer el bien, hacer el bien y hacer el bien. Pero para hacer el bien, primero tenemos que conocer a Dios en nuestra vida y descubrir en el otro a Cristo, al Cristo que necesita de nosotros. Acuérdense que siempre nos vamos a encontrar a alguna persona caída en nuestra vida y tenemos que pararnos como el samaritano, curar sus heridas, untarlas con vino y aceite, llevarlo a un lugar seguro y ayudarlo a que salga adelante. Y entonces vamos a evitar el pecado en nuestra vida. Ver el pecado de los otros es muy fácil, porque dice mi papá que la zorra no se ve su cola. Y también dice otra cosa, pero esa no se las puedo decir. Ni el zorrillo, ya saben que así dice mi papá, ¿sale? Pero es cierto, por lo regular es más fácil ver el pecado del otro. Y los ejercicios de San Ignacio quieren que veamos nuestras debilidades, nuestros pecados, para empezar a caminar de acuerdo a qué haría Jesús, cómo le haría Jesús y para qué le haría Jesús nuestro Señor. Les invito a que platiquemos con nuestro Señor Jesús y que nos haga ver esta tarde a cada uno de nosotros cuáles son nuestros pecados recurrentes. Sin decirlos, sale sin decirlos porque díganlos en la confesión, pero ¿cuáles son los pecados que más frecuente te confiesas? ¿Y por qué crees tú que a pesar de que a veces una confesión las evitas y otra vez vuelves a caer en lo mismo? Porque no hacemos todo el bien que necesitamos de hacer. Y entre más bien hacemos, más vamos a ir quitando nuestra debilidad y nuestro pecado. Y acuérdense que nosotros no fuimos creados para pecar. Nosotros fuimos creados por amor para amar. Y esta tarde te invito a que experimentes este gran amor de Dios en nuestra vida. Y para terminar nuestro ejercicio, te invito a que cierres tus ojos y que pongas tus brazos estirados con las palmas hacia el cielo. Y vamos a decirle a nuestro Papá Dios, cada una de ustedes, traiga ahí sus debilidades, sus pecados, sus apegos, y ofrezcámoselos a nuestro buen Dios, ahí en la cruz. Nuestro Señor Jesús, en este momento, está muriendo por nuestro pecado, para que tengamos vida y vida en abundancia. Vayamos a hace 2000 años al Monte Calvario. Y pongámonos todas y todos alrededor de ahí de los crucificados que en el centro está nuestro Señor Jesús y levantemos nuestros brazos en señal de cruz con las palmas hacia el cielo, con nuestros apegos y con nuestros pecados y digámosle, Señor Jesús, hoy te ofrezco mis debilidades y mis apegos y mi pecado. Ayúdame, aligérame, ayúdame, Señor Jesús, que por tu sangre preciosa yo pueda vencer mis debilidades y mis apegos. Ayúdame esta tarde, Padre del amor, aquí en este momento que tu Hijo está ofreciendo la vida por mí, por mi pecado, por mis apegos, por mis debilidades, para que yo haga una buena confesión y ya no vuelva a caer en esto y que todos los días trabaje en mis debilidades y en mis apegos. Padre Santo, con la palabra de tu Hijo Jesús, y con la fuerza del Espíritu Santo, te entrego este pecado mío, esta debilidad mía, este apego mío, porque sé que Jesús ya pagó por todo esto en la cruz. Y ahora te invito a que pongas tus manos en señal de oración aquí junto al pecho, como cuando nos consagramos a la Virgen María, y digámosle, gracias, Padre. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesús, para enseñarnos cómo agradarte. Y la forma de agradarte, Padre, es haciendo tu voluntad. Y tu voluntad es que no haya injusticia, que yo no tenga apegos y que yo cada día me parezca más y más a tu Hijo Jesús.
Y para parecerme a tu Hijo Jesús, Padre, te pido que en esta tarde des en mi corazón tu misericordia. Dame un corazón misericordioso como el de tu Hijo Jesús, Padre. Dame también esta tarde, Padre, en mi corazón, el no juzgar a nadie, porque yo también me equivoco y me equivoco más que los demás. Te pido también, Padre, que me ayudes a perdonar como tú me perdonas cada vez que he ido al confesionario y siempre me perdonas, Padre. Ayúdame a perdonar así a los otros con esa facilidad que el sacerdote en nombre de tu Hijo me da la absolución. Y también esta tarde, Padre del amor, te pido que plantes esta semilla en mi corazón de tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí, que me traten con amor, con respeto y con solidaridad. Y tú, Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros para hacer lo que tu Hijo Jesús nos dice, que es amar, no juzgar, perdonar y siempre tratar bien a los demás. Gracias, Padre del amor, por esta tarde que nos has hecho ver el pecado del otro para descubrir que yo también me equivoco, que yo también soy una persona frágil, pero si tu gracia y tu amor y la palabra de tu Hijo y los sacramentos están en mí, voy a evitar el pecado y voy a hacer el bien. Y terminemos rezando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Preguntas que tengan sobre el tema que vimos hoy, comentarios. Yo sé que ya son las 4:11, pero me supongo que ahora, que ahorita me pueden regalar otros minutos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. Acuérdense, hable ahora o calle para siempre. Se me hace que ya se fueron, ¿verdad? Azucena, No, aquí estamos. Amadelia. Que les, estoy. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Profesor, Sí, soy Ángela. ya. Profesor, disculpe, le cuento que estaba acá tan atenta de esperar que me toque y me di una cabeceadita y me dormí. No te preocupes, Ángela. Y cuando me levanté dije, "Ah, ya ya me había pasado ya. No te preocupes, Ángela. Ya. Profesor, Mande. ¿sabe que lo que aprendí? mm, Justo me quedé con su palabra que dijo que cuando nos despedimos el viernes para ver esta semana cómo vamos con lo que hemos aprendido. Y el domingo cuando fui a misa, o sea, fue diferente, casi le digo padre, profesor Memo, fue diferente porque entré dispuesta, no sé, entré como si hubieras nueva mi primera a mí, algo así me he sentido. Y me acordé que usted, cuando se entre en la iglesia, estamos en comunión. Acá quiere decir que todos somos hermanos, que no es que hablo de la hermanita, de que la miro, nada. Entonces, acá somos todos hermanos. Entonces, con eso quería compartirle. Y cuando entré, pues, y se me hizo, ¿cómo le digo? Se me hizo así, tan suave de mirar a todos como hermanos, saludar. Ya, si se venía un pensamiento, no, mi profesor me dijo que todo desde que se entra en la iglesia, que todo es en comunión. Y con lo que usted, ahora lo que hemos hablado de David, de lo que mandó a matar, todo eso, y me di cuenta que hay veces también así, con la mirada o con una palabra, matamos, matamos, Así. hacemos sentir.
hacemos sentir al otro. Entonces, hoy día, profesor, tener más cuidado con eso. Con eso. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Profe, también, perdón, Adelante, Lourdes. Dulce. Dulce, perdón, adelante, Dulce. Profe, en ese aspecto, esto sí siempre se me quedó bien grabado y ahorita me lo confirma, ¿no? Que muchas veces minimizamos nuestro pecado comparado con algo grande, como le decía su papá. El robar, por ejemplo, dice, no, pues es que yo no robo. Bueno, tal vez esa cantidad que roban grandes cosas, ¿no? Sí. Pero igual lo hacemos en pequeño y ahí es donde digo que nuestra conciencia se va durmiendo y a veces hasta puede ser más peligroso porque son pecados pequeños que se nos van acumulando. Y también hace tiempo escuché, no recuerdo qué papa lo decía, pero en esa comunión de como iglesia, también somos como que contribuimos con nuestro pecado personal a esos pecados grandes que vemos en el mundo, ¿no? Que a veces es bueno preguntarnos qué tanto he contribuido yo para que esa persona que aunque viva en el otro lado del mundo, también yo haya contribuido a eso que pasó, ¿no? Así Entonces, y es bien, es mucho más amplio lo que es el pecado en sí, como que para ponerse, no para azotarnos, de decir, todo es pecado, ¿no? Sino para que seamos conscientes que realmente todas nuestras acciones tienen, pues también perjudican de cierta manera a otros, no nada más a nosotros, ¿no? Así es, Dulce. Acuérdense, está el pecado personal, el pecado familiar, el pecado comunitario y el pecado social. Oh, muy bien. Sí. Cada día se aprende algo. Así es. Y mientras nosotros no trabajemos con nuestro pecado personal, todos estos pecados van a seguir creciendo y el mundo va a estar cada día más violento, en el mundo va a haber cada día más injusticia, porque lo que podemos hacer no lo hacemos, que es trabajar en nuestro pecado personal. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, Dulce. Me alegro que estuvieras con nosotros, Dulce. También a mí. Gracias. ¿Algún otro comentario de ustedes? Profesor, yo también quisiera aportar algo que a mí me llegó mucho, que aprendí porque, como dice usted, a veces juzgamos a los demás y pues no me doy cuenta qué es lo que yo estoy haciendo. Yo quizás estoy peor que la otra persona y yo estoy juzgando y eso pues también me llegó mucho que tengo que trabajar mucho en eso también porque apenas me dicen una cosa y yo ya ando ya dando ahí el sermón o algo y pues sí, a lo mejor estoy peor que yo. Muchas gracias, Ofelia. Porque es más fácil ver el pecado del otro que el nuestro. Pero tenemos que aprender, cuando nosotros vemos una falta en alguien y nos molesta, en lugar de juzgarlo, es interiorizar dentro de mí. Y decir, caray, acordándonos eso que es un dicho aquí, no sé si allá en Estados Unidos también, Ofelia, pero dicen, lo que me choca, me checa, o sea que lo que aborrezco es lo que yo tengo en mi vida. Sí, sí. Gracias, Ofelia. Gracias a usted, profesor, por todo. Gracias. Adelante. Adelante. Una pregunta. Adelante, Lourdes. Cuando uno lleva pecando mucho, ya la conciencia ya, ¿cómo decir? Uno mismo la va durmiendo o la va haciendo que, como que ya, no sé cómo decirlo. Sí, cuando uno hace, o a veces que uno hace un pecado y que ya está consciente y como que a veces ya lo sigue haciendo continuamente, ¿ya es porque uno durmió la conciencia? No sé explicar. Así es tú, Lourdes. Nosotros vamos durmiendo nuestras conciencias
y nos va dando lo mismo pecar que no pecar. Por eso todos los días tenemos que hacer nuestro examen de conciencia para volver a despertar nuestra conciencia. En la medida que nosotros hacemos, la señora Dulce nos regaló una aplicación que ahorita se me olvidó cómo la tengo, pero yo aquí lo hago una vez en la noche. No me acuerdo cómo se llama la aplicación, aquí la tengo. ¿Dónde estás? Redescubrir el examen de conciencia, el examen de hoy, y ahí en esa aplicación viene cómo ir haciendo nuestros exámenes de conciencia más claros, Lourdes. Por ahí vamos a pedirle a la señora Dulce si nos vuelve a poner ahí en el grupo la aplicación esa, porque yo no sé cómo ponérsela, yo aquí la tengo en mi teléfono. Y entonces, si vamos trabajando diario en nuestras conciencias, vamos a mejorar y vamos a evitar el pecado. Gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Bueno, agradezcámosle a Dios y a ustedes ayúdenme a rezar. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Buenas tardes, que Dios las bendiga. Buenas tardes. Gracias. Hasta mañana, Buenas primeramente tardes, Dios. hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Imelda, gracias, Alma, gracias, Dulce, gracias, Patricia, gracias, Adriana, gracias, Azucena, gracias, Elvadid. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes, cuídense mucho, gracias. Adiós. Adiós, gracias, buena tarde. Hasta mañana, primeramente Dios, gracias. Bueno, la licencia, a ver si se pone mejorcito ya. Ya se le ve Gracias. su voz más clara, ¿verdad? Gracias. Gracias.